de grabar para que la próxima no pase. Parece que yo no los escucho, espérenme. Alguien me está hablando y yo tengo el volumen muy bajo. Ahí lo subí. A ver, alguien que me diga. Doctor, al final la Cata Pastenes va a poder, una compañera. Ah, ya, perfecto. Ya, bacán. Qué bueno. Y voy a informarle igual al doctor Rodríguez para que no vuelva a suceder esto. No, pero pasó muchas veces. De hecho, era muy fácil al principio, parece como el típico monito de grabar, así como la pelotita roja, ¿cierto? De rec. Sí. Y no aparece ahora. Y aparecía en la esquina superior derecha, si me acuerdo perfecto, porque las primeras clases se pudieron grabar así. Y después no sé qué habrá pasado. Después no. Sí, no sé qué habrá pasado. Le voy a decir igual. Así que Sí, eso, ya podemos para comenzar la la clase próxima, ya. cuando quiera. Empecemos nomás porque la última clase, sábado, les voy a mostrar la clasecita. Entonces, déjenme ver lo primero, que es compartir la pantalla. Acá. Entonces, acá. Pantalla completa. Muy bien. Como se fijan, ahí aparece la cascada, pero aquí aparecía, en esta parte de acá, nunca más apareció. Ya. Entonces me cuentan cuando estén grabando y empezamos. Supongo que eso es que estamos listos, ¿no? Sí, profe, de no. Perfecto. Con esto yo creo que esto por acá mejor. Aquí arriba queda mejor. Ahí está. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar de pancreatitis aguda. Tema importante. La definición, las categorías, clasificaciones, pronóstico. Que básicamente para eso se han hecho esas categorías. ¿Cuál es el manejo de la pancreatitis? Vamos a mencionar el tema de la pancreatitis biliar, la pancreatitis necrotizante y sus complicaciones, y vamos a dar algunas conclusiones. Y para contarles primero, bueno, que la pancreatitis aguda es, por supuesto, la inflamación del páncreas, pero hay que entender que puede producir compromiso de las áreas circundantes al páncreas por contigüidad a las estructuras peripancreáticas, y producto del proceso inflamatorio importante que genera, produce problemas a distancia en órganos que están lejos del páncreas por el CIRS y también por cuando hay infección por la sepsis. Y el proceso, independiente de la causa de la pancreatitis, ocurre por destrucción del tejido pancreático. Esto es por activación de los simógenos. No sé si se acuerdan de que el páncreas produce simógenos, que son enzimas que están inactivadas y que después se catalizan y se activan, y esto produce la autodigestión pancreática y del área peripancreática, ¿ya? Lo que provoca ruptura de los vasos, inflamación, ¿ya? También la lipasa destruye la área peripancreática y produce esta necrosis grasa de la grasa peripancreática, y lo que lleva a la digestión, sangrado y liquefacción de algunos tejidos con hemorragia y también con inflamación del propio páncreas y también de las áreas peripancreáticas, ¿eh? Y se pueden generar colecciones que vamos a ver más adelante, como acúmulos de tejido o de líquido. La forma operacional de definir la pancreatitis son tener dos de los tres criterios que lo definen, ¿eh? Uno de ellos es el aumento de la amilasa o lipasa. Recuerden que la lipasa es más específica del páncreas, no totalmente específica, pero sí más específica. Y mayor a 3 veces que el límite superior normal. Un cuadro clínico característico con este dolor en la boca del estómago de inicio agudo, muy, muy fuerte, y que tiene esta irradiación como en barra hacia la espalda, ¿ya?
y los hallazgos característicos de las imágenes. Pero ojo acá con esto de las imágenes. Las imágenes no se requieren para hacer el diagnóstico, ¿eh? Especialmente no es necesario en casi ningún paciente hacer un escáner de ingreso, ya que las alteraciones pueden estar ausentes o ser muy discretas y no reflejar la realidad del paciente, y se debe reservar para cuando el cuadro no es tan característico, es decir, el cuadro clínico o las alteraciones séricas no son tan características, ¿eh? ¿Qué imágenes sí uno desearía cuando uno tiene un paciente con pancreatitis? Hacer una ecografía al ingreso para descartar la etiología o corroborar la etiología biliar, ¿eh? También hay que tener en cuenta que la amilasa o lipasa no solo se elevan por la pancreatitis, hay otras causas de elevación de enzima, especialmente en la amilasa. Y es importante que en los niveles de la elevación de la enzima pancreática no tiene ninguna correlación con la gravedad, y lo otro que es importante que tampoco es útil para el seguimiento, ¿ya? Así que esos son como los bemoles de estos criterios. Bien, hay un montón de causas de elevación de amilasa, especialmente glandulares, digestivas, ginecológicas, incluso fisiológicas, ¿ya? Como el embarazo, el mieloma múltiple. O sea, cuando vean exámenes amilasa elevada, no piensen esto es sinónimo de pancreatitis. Este es el mensaje detrás de esta diapositiva, ¿ya? Y dentro de las causas de pancreatitis aguda, casi siempre, en todas las series globales, gana en la etiología biliar, siguiendo por alcohol, después la etiología idiopática, que cada vez se reduce más por las técnicas que empleamos, hacen que las idiopáticas se transformen en biliares al final, y otras causas. ¿Cuáles son las otras causas? Las post-ERCP, o la pancreatografía retrógrada endoscópica, que es un procedimiento que vamos a ver acá. Los fármacos autoinmunes, cáncer, algunas alteraciones anatómicas como el páncreas divisum. Siempre cuando hagan los estudios descarten que sea por hipertrigliceridemia la pancreatitis, hipercalcemia, genética, viral o postoperatoria, ¿ya? ¿Y qué pasa en nuestro país? Pues estas series son de afuera, y por suerte tenemos una gastroenteróloga y un equipo de gastroenterología que pudo ver las etiologías, y como se dan cuenta en Chile, y me ha parecido también a otras partes de Latinoamérica, la etiología biliar es por lejos superior. Déjenme ver si pongo el puntero. Puntero láser, acá. Si se dan cuenta, la etiología biliar es del 57% y la idiopática es del 20%. Eso quiere decir que probablemente de este 20%, no sé, el 10% de este 10%, probablemente también era biliar y que no se había pesquisado por la técnica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, probablemente la etiología biliar es bastante alta, 60-70% en nuestro país, ¿ya? Lo que se correlaciona también con la alta prevalencia de litiasis biliar en Chile. Y aquí la clasificación de las pancreatitis, traté de exponerle las clasificaciones más frecuentes que se utilizan en pancreatitis. Primero es la fase. Se habla de fase temprana y una fase tardía, que es después de la primera semana. Más que nada para definir que en la fase tardía es donde, después de la primera semana, es donde esperamos las complicaciones infecciosas, ¿ya? Hablamos de los tipos intersticial o necrótica, que tiene que ver con los hallazgos imagenológicos en las imágenes que se toman, no al ingreso, ¿no es cierto?, al tercer día o entre las 3 a las 7 semanas de evolución. O sea, las 3 días, 7 días de evolución, quiero decir, discúlpenme. Y la gravedad leve, moderada o severa, que tiene que ver con si hay complicaciones locales o si hay alguna insuficiencia orgánica, que básicamente es circulatoria, respiratoria o renal, ¿ya? Y es severa cuando esta insuficiencia orgánica se prolonga por más de 2 días. Entonces, con respecto a los tipos de pancreatitis, la intersticial o necrotizante, la intersticial es solamente el páncreas inflamado. Imagínense, siempre me gusta hacer como analogías, imagínense que le dan un golpe, ¿no es cierto?, en algún músculo, y este músculo se inflama, pero eso es todo lo que pasa. Lo mismo puede pasar en el páncreas,
se hincha, se inflama, duele, y por suerte esta inflamación es el 90% de las pancreatitis agudas. Por el otro lado, en la pancreatitis necrotizante, esto es inflamación, pero también con muerte de tejido, es decir, hay necrosis del páncreas, ¿ya? Y también, por suerte, representa el menor porcentaje de todas las pancreatitis. De este 90%, solo un 20% va a progresar más allá de gravedad leve. Eso quiere decir, va a tener una disfunción de órgano. ¿Nos acuerdan cuando hablamos de la siguiente gravedad, que era leve, moderada, severa? O sea, solamente el 20% de estas intersticiales van a tener alguna disfunción de órgano o van a tener alguna complicación local. Pocas de estas van a darnos problemas, eso quiere decir. Mientras que la pancreatitis necrotizante usualmente cursa con algún grado de disfunción, es moderada o severa. Casi siempre es de esa forma, casi siempre, no siempre. Y como ven, la mortalidad es bastante distinta. En promedio, las intersticiales tienen un 2% de mortalidad, mientras que las necrotizantes llegan a un 20%, incluso más. Y aquí, mencionarles que las intersticiales pueden conducir a un pseudoquiste. Para que se imaginen un pseudoquiste, tienen que, también como analogía, imagínense las ampollas cuando uno se quema los dedos o las manos o alguna parte del cuerpo con un fósforo y salen los blisters, como dicen los gringos, aquí creo que es una ampollita, ¿no es cierto? De líquido, pero es un líquido que está ahí, está coleccionado y no es infeccioso, no está infectado, es aséptico, ¿ya? Mientras que la pancreatitis necrotizante puede llevar a la necrosis amurallada, a Wolf of Necrosis, ese WON significa eso, Wolf of Necrosis, que es, en el fondo, tejido muerto que está rodeado por una pared. Esa es la diferencia, ¿ya? Que son complicaciones del páncreas que se ven en cada uno de estos tipos. Bien, acá la imagen con el signo de la flecha, ¿no es cierto? Sí, este es el páncreas que se ve bien como blanquito, ¿cierto? Deshilachado, inflamado, y acá ven ya con presencia de necrosis amurallada, con un tejido que es heterogéneo, que representa detritus. ¿Bien? Con respecto entonces a la primera clasificación, o sea, a la segunda día, que tiene que ver con intersticial necrotizante. Con respecto a la gravedad de pancreatitis, tenemos tres tipos. Cuando no hay falla orgánica, cuando hay alguna falla orgánica que no ha pasado más de 2 días con este problema, o cuando hay complicaciones locales o sistémicas, o severa cuando la falla orgánica pasa más de 48 horas. ¿Cuáles son las fallas orgánicas? Aquí hay una clasificación que no se las puse, pero quizás es importante que la vayan a leer, como para no alargar tanto la presentación, que es la clasificación de Atlanta, que trabaja este tema, pero en suma es esto: leve, moderada, severa, y las insuficiencias orgánicas son estas: la presión de oxígeno, la presión arterial sistólica de menos de 90 y la creatinina mayor a 3. Y como ven, en cada uno de los grupos leve, moderada, severa, la mortalidad en las leves, en un estudio fue de 0, después moderada en 3 y asciende hasta el 26% en severa. Y fíjense también los ingresos a unidad de paciente crítico. Igual hay gente que ingresa y seguimos cometiendo el error o quizás habría que ver caso a caso, ¿no? Pero de ingresar a algunos pacientes con pancreatitis leve a la unidad de paciente crítico. Esta gráfica es bien entretenida, un paper del 2017, que nos permite un poco imaginarnos, por supuesto esto puede variar, pero permite imaginarnos que de todas las pancreatitis agudas, más o menos el 80% no van a tener falla orgánica, ¿no es cierto? Ni van a tener complicaciones. Eso es muy bueno, el 80% le va bien. Y de este grupo de pacientes que tienen pancreatitis leve, la mortalidad es como de nadie o muy poquita. Aún así hay mortalidad en este grupo, ¿ya? Probablemente por otras variables, ¿no es cierto? Comorbilidades, etc. De todas las pancreatitis, el 20% va a ser moderada o severa con necrosis o con falla de órganos.
un 67% va a tener necrosis estéril, no va a necesitar antibióticos, no va a cursar con infección, y en este grupo ya la mortalidad de necrosis estéril, ¿no es cierto?, asciende hasta el 13%. Y por último están los que tienen necrosis infectada, donde la mortalidad puede llegar a ser tan alta como el 35%, o en otras series incluso es como más del 50%. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos permite, como siempre, posicionarnos. Hay pancreatitis y pancreatitis. Así que es importante poder reconocerla, ¿ya? Porque nos va a definir dónde se hospitalizan, cómo se manejan estos pacientes y también qué información entregarle a los familiares. Eso es. Para la evaluación de la gravedad van a encontrar un montón de criterios que se pueden utilizar, ¿ya? Y hay más o menos complejos, hay unos bien complejos, la verdad, y la utilidad es bastante similar. A mí en lo personal, y también a muchos de nosotros, nos gusta los criterios de BISAP por su simplicidad. Es bastante chulo porque el acrónimo sirve para definir Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis, pero también es el acrónimo para acordarse de qué es lo que hay que ver. Estas 5 letritas: el nitrógeno ureico, el BUN, cuando hay alteración del estado mental, si hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si tiene más de 60 años y si hay derrame pleural. ¿Bien? La puntuación es como todo está bien o todo está mal, ¿ya? Y según la puntuación, un punto por cada hallazgo, la mortalidad va ascendiendo como 3, 4, 3.5%, 4, 12 y 5.22% de mortalidad. Por lo tanto, de forma rápida, sin perder mucho tiempo, uno puede otorgarle algún score de severidad, por supuesto, con porcentajes de fallo, pero nos permite ganar tiempo y es fácil de acordarse de él, el score BISAP. Mantiene, ¿no es cierto?, es simple y fácil. Pero por supuesto, siempre hay que privilegiar el arte, ¿no es cierto?, el hecho de hacer medicina, que es ver al paciente en su generalidad, disculpen. Entonces, no es lo mismo un paciente viejo, un paciente obeso, un paciente con múltiples comorbilidades, si los exámenes de ingreso son muy malos. El nitrógeno ureico tiene mucha correlación con gravedad. Los pacientes que entran, hay muchos estudios de eso que no se los puse por honor al tiempo, que muestran cómo los pacientes con nitrógeno ureico elevado les va lejos peor que a los que tienen nitrógeno ureico bajo. Bueno, la alteración de la conciencia, el derrame pleural, el examen físico también nos puede entregar valor. Y eso con respecto a la pancreatitis. Y vamos a ir a lo bueno de esto, que es cómo se maneja la pancreatitis, ¿ya? Y vamos a hablar de la reanimación inicial, dónde hospitalizamos a los pacientes, la analgesia, que es muy importante y que incluso es olvidado por algunas guías clínicas o trabajos. Parte importante de nuestra labor como médicos es que los pacientes no sientan dolor. La asistencia nutricional, también un gran tema. El diagnóstico y tratamiento de la infección pancreática, cuándo usamos antibióticos, cuándo no los usamos, y el tratamiento de la patología biliar concomitante. ¿Bien? Estamos por la reanimación inicial. Miren, con respecto al uso de hidratación endovenosa, todo parece ser bastante claro. Hay utilidad, si bien hay estudios que han tenido resultados disímiles, el gran consenso es que uno debe reanimar de manera vigorosa a los pacientes. Reduce la acidosis sistémica y tisular y conduce a menor inflamación, ¿ya? Y esta es una diapositiva totalmente robada de una presentación. Me pareció muy, muy bonita porque el daño en las células acinar produce liberación de citoquinas, lo que produce un estado inflamatorio, lo que produce un aumento de la permeabilidad, lo que produce hipoperfusión del páncreas, lo que produce isquemia local, lo que lleva a más liberación de citoquinas, lo que produce síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y puede llevar a la falla orgánica. Entonces, ¿dónde entran la hidratación, los líquidos? Disminuyendo la hipoperfusión del páncreas,
¿no es cierto? Lo que va a disminuir la isquemia local, lo que va a disminuir la liberación de citoquinas, ¿no es cierto? Y con la esperanza de que nos podamos bypassear el síndrome o disminuir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y finalmente no presenciar los fallos de órganos. Esa es como la lógica detrás de darle fluido a los pacientes. Por lo tanto, la evidencia sugiere que los mejores resultados están con la hidratación endovenosa temprana y agresiva. Ojo ahí con lo agresivo. En este último tiempo han habido agresivos, está bien, es el concepto que hay que entregar ahora. Pero después cuando sigan en sus carreras se van a dar cuenta que no todas las pancreatitis son iguales y no todas las pancreatitis necesitan de una terapia extremadamente excesiva con fluido, ¿ya? Por lo tanto, y eso también, el exceso de fluidos también es un gran problema, sobre todo en pacientes muy graves. Pero en líneas generales se recomiendan bolos generosos perdón, en la urgencia, 1 a 2 litros, ¿no es cierto? Por lo tanto, el paciente que ustedes diagnosticaron con pancreatitis debe tener un suerito. Se recomienda Ringer, vamos a ver por qué, después mantener en 200 o 400 ml hora, y reduzca a mantenimiento viendo las variables que nos permiten ver el grado de respuesta, ¿no es cierto? La diuresis, el nitrógeno ureico, la frecuencia cardíaca, que los pacientes no se congestionen, etc. ¿Ya? Pero no quiero decir mantra, pero como guía general o como idea general, la fluidoterapia agresiva inicial con las primeras 24 o 48 horas es importante y después siempre racionalizarla para que los pacientes no se queden pegados con los sueros. ¿Bien? Acá hay un trabajo que muestra que la resucitación temprana, ¿no es cierto?, disminuye, como ven acá en esta axis está el porcentaje de pacientes con respuesta inflamatoria sistémica. Si uno empieza bien luego, los pacientes que van a llegar a CIRS va a ser mucho menor, mientras que si uno empieza tardíamente. ¿Ok? Por lo tanto, esto hace que los médicos novatos, como ustedes, a todos nos va a tocar ser novatos, cuando reciban pacientes en una sala de urgencia, no demoren y rápidamente le den hidratación a estos pacientes. ¿Ya? Y aquí hay una comparación, hay hartos estudios que han tratado de responder esto, pero este es uno reciente y bien bonito, que muestran cómo el CIRS, a la admisión y las 24 horas, es bastante mejor resuelto con Ringer lactato versus solución salina, ¿ya? Por lo tanto, el CIRS disminuye la tasa, o sea, el Ringer lactato disminuye más efectivamente la tasa de CIRS y de acidosis, y también la proteína C reactiva como un marcador de segundo orden, ¿no es cierto? También es bastante mejor disminuida con el Ringer lactato. Así que esos son los mensajes con respecto a la reanimación inicial. La otra pregunta es, ¿dónde hospitalizar? Y aquí al mostrarle a algunos expertos estas diapositivas, hubo algunas cosas que comentar. Miren, la mayoría de los pacientes, el 85% se puede manejar en sala, un 15% puede tener manejo racional en UCI o una unidad de tratamiento intermedio, y un porcentaje variable puede necesitar un centro de trasladarse a un centro de alta complejidad. Esto quiere decir un centro que disponga de radiología intervencional y de endoscopía terapéutica. Para pancreatitis esos dos elementos son importantes. Como ven, en suma un 3% no lo van a lograr. ¿Ya? Me pareció interesante ponerla porque muestra la evolución de cómo se ha manejado a los pacientes, cómo hemos ido aprendiendo de la pancreatitis aguda desde el 90 al 99. Fíjense, la mortalidad de los pacientes era del 14% y del 2000 al 2010 la mortalidad bajó al 3%. Es decir, estamos aprendiendo a manejar mejor la pancreatitis. ¿Y dónde mandar a los pacientes? ¿A sala o a la UTI? Es algo que es bastante fácil como de exponer, ¿no es cierto? Todo paciente con pancreatitis aguda grave tiene que ir a la UCI, dicen las guías. Sin embargo, hay que mencionar que muchas veces mandamos a pacientes que por
criterios operacionales caben en una pancreatitis aguda grave, pero muchas veces les va bien y podemos tener sobreutilización de las unidades de pacientes críticos. Por lo tanto, esta siempre tiene que ser una decisión consensuada y discutida con el intensivista, con otras especialidades, para poder definir a dónde mandamos al paciente. Pero en líneas generales, un paciente grave obviamente debe ir a UCI, aunque eso de qué paciente grave no es tan fácil de definir. Con respecto a la analgesia, como el gran punto olvidado, aquí contamos con algunas armas, donde están los AINES, los opioides, ¿bien? Y con respecto a los AINES, siempre han sido satanizados, ¿no es cierto?, por esto de que la disfunción renal hace que la pancreatitis vaya muy mal, los AINES se meten con la hemodinamia renal, y por lo tanto puede ser una mala idea darles AINES, aunque si uno es honesto, hay pocos estudios que exploren a ciencia cierta cómo van los pacientes con AINES. Yo diría que una mención honrosa dentro de los AINES tiene el metamizol, la dipirona, que los países nórdicos no lo usan porque en los países como Noruega, Escandinavia o algunos países de Europa más del norte produce agranulocitosis en algunos casos, que es muy, muy grave. Y eso hace que se use poco, pero sin embargo en Latinoamérica, en España tiene algunos estudios chiquititos con metamizol, se usa. La verdad que en la práctica clínica usamos esto como parte del esquema analgésico. Te voy a contar un poco, es un AINE atípico, inhibe la ciclooxigenasa 3 y también tiene un efecto antiespasmódico que es muy deseado en la pancreatitis. Por lo tanto es un AINE que, si bien no va a aparecer en las grandes guías clínicas, se usa. Y con respecto a los opioides, lo más estudiado, los opioides le pasaba que inicialmente fueron también satanizados porque se pensaba que producían espasmo en el esfínter de Oddi y esto podía empeorar la pancreatitis. Sin embargo, hemos visto que nada que ver, ¿ya? La verdad que los opioides son los fármacos de elección para el manejo del dolor en la pancreatitis, ¿ya? Y nunca hay que olvidar pues, el paracetamol, ¿no es cierto?, que también lo utilizamos, que tiene un efecto analgésico discreto, pero es útil en la práctica y diría que casi siempre lo usamos, ¿ya? También otro gran olvidado. Aquí, bueno, esto no les voy a dar la lata, pero esto es una gran revisión importante de Cochrane. Las revisiones de metaanálisis son importantes. Y habla de que los opioides van bien. En el fondo, los opioides tienen menos complicaciones, menos efectos adversos, menos náusea, y disminuyen la mortalidad, que es como lo que más se busca. Ya no les voy a dar la lata con eso. Y aquí hay un estudio súper fresquito, que esto no lo estoy recomendando, ojo, no estoy haciendo recomendaciones que usen COX-2, pero quizás por allá vaya el camino, donde hay un estudio chino de un solo centro que utilizó parecoxib por 3 días y celecoxib versus terapia convencional y les dejó a los pacientes meperidina a demanda, y la verdad que les fue muy bien, así como muy bien, sospechosamente bien. Requiere más estudios, por supuesto, explorar esto, pero abre una ventana nueva en cuanto a la analgesia, que son los COX-2, donde vemos que las complicaciones locales se reducen bastante, 19% versus 34%. Lamentablemente, por lo pequeño del estudio, la mortalidad no tuvo ninguna significancia y probablemente sea por eso, porque faltan pacientes. Pero es un dato que ahí está. En el fondo, quizás en las nuevas guías aparezca esto de utilizar los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, ¿ya? Eso. Vamos entonces a la asistencia nutricional. La nutrición enteral es beneficiosa, no cabe duda que es beneficiosa en el páncreas, porque en la pancreatitis, la pancreatitis produce dismotilidad intestinal, produce sobrecrecimiento bacteriano, produce aumento de la permeabilidad intestinal, lo que finalmente va a llevar a translocación bacteriana. Entonces, la nutrición enteral disminuye, ¿no es cierto?, la dismotilidad intestinal, disminuye el sobrecrecimiento bacteriano y también
disminuye la permeabilidad intestinal aumentada. Por lo tanto, es bueno darle nutrición enteral a los pacientes. Entonces, hay que preguntarse cuándo, quién decide y qué le damos, ¿no es cierto? Que es lo de acá. ¿Qué estudios se han hecho para esto? Como, ¿con qué alimentar? ¿Quién decide alimentar, el paciente o los médicos? Probablemente ambos, ¿no es cierto? ¿Y cuándo vamos a alimentar? ¿Utilizamos pistas subjetivas? ¿Utilizamos los hallazgos de laboratorio, las imágenes? ¿Les damos un esquema predefinido, si a todo el mundo igual? Por lo tanto, o sea, como ven, hay harta tela que cortar, ¿ya? Si le damos una dieta completa, una dieta liviana, le damos nutrición enteral, le damos una dieta convencional, pero escalonada, en fin. Y los consensos... Alguien puso el micrófono, se me preguntó. Los consensos están evolucionando. Lo que se preconiza actualmente es que el enfoque tiene que ir más hacia el paciente. Y la verdad que esto es cierto, es muy cierto. Hay que iniciar cuando el paciente sienta hambre. Después le pregunto, ¿tienes hambre? Y la mayoría de la gente dice después de un rato, estoy muerto de hambre. Y ahí uno empieza de forma espaciada. Antes se preconizaba empezar con una dieta de líquidos claros, pero ya la verdad uno empieza con una dieta baja en grasa. Y los datos objetivos, como hablamos al principio, los niveles de lipasa, las disfunciones, el escáner, si está muy la escoba, no supeditan la tolerancia a la dieta, ojo. Ha pasado, he visto colegas indicar sondas nasogástricas porque el escáner estaba muy malo. Y eso no tiene nada que ver, ¿ya? Así que eso es importante tenerlo en cuenta, ya que es bastante... no hay maneras de predecir cómo va a ser la tolerancia independiente de los datos que entreguen los pacientes. Y que uno puede decir que en los cuadros leves hay que realimentar la vía oral y requieren asistencia nutricional los pacientes que van a tener ayuno, y aquí puedo haber sido un poco generoso, ¿no es cierto? Pero los pacientes que van a tener ayuno más de 4 hasta 7 días, 4 días dicen algunas guías, pero si uno es honesto, y lo que uno observa en la práctica clínica es que uno estira el chicle. Eso no está escrito en ninguna parte, pero uno espera. Sobre todo si los pacientes van bien. Mira, está mejorando, los exámenes van mejor, él se siente mejor, pero todavía no tolera la alimentación, esperemos un poquito. Pero ya cuando sobrepasa los 7 días, es hora de plantear asistencia nutricional. ¿Ya? Quizá un poquito antes, pero 7 días parece un buen punto de corte. Y los pacientes que tienen pancreatitis severa, aquellos que están en UCI, que están intubados, que no se pueden alimentar, bueno, obviamente van a necesitar asistencia nutricional. Los objetivos son 25 kilocalorías por kilo con proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilo día. Eso es para el equipo de nutrición avanzada, pero es bueno que lo conozcan. Entonces, ¿cuál es la idea que hay detrás de ponerle una sonda a un paciente con sonda nasogástrica? Más o menos esta, ¿no es cierto? Las grasas, las proteínas y los carbohidratos pasan al duodeno, estimulan la colecistoquinina y la secretina, lo que estimula la secreción pancreática, lo que produce digestión, ¿no es cierto? Lo que produce absorción. Esa es la alimentación habitual. ¿Y qué es lo que se espera realizar con una sonda? La idea de poner una sonda es justamente, al menos en teoría, disminuir la colecistoquinina y la secretina, con esto disminuir el funcionamiento pancreático y con esto, ¿cierto?, hacer que el páncreas se inflame menos porque está menos estimulado. Y este es un estudio muy gringo. ¿Por qué muy gringo? Porque en este estudio lo que hicieron fue pagarle a voluntarios sanos y que se pusieran sondas. Muy gringo. Porque es difícil ¿cuánto hay que pagaste para ponerte una sonda? Y lo que se hizo fue comparar grupos que estaban en ayuno, que recibieron hidratación endovenosa, que se pusieron una sonda a nivel duodenal con alimentación polimérica, duodenal con alimentación elemental y distal al yeyuno. Esto quiere decir lejos, 60 centímetros distal al trace, lejos de esa sonda, una sonda bien larga. ¿Ya? Y si se dan cuenta, se midieron los niveles de tripsina como un marcador de
de secreción pancreática, y cuando la sonda se pone lejos, los niveles de tripsina son muy similares a los del ayuno. Por lo tanto, listo. Entonces, sería, para todo el mundo, le ponemos sonda distal y ayunal, y se acabó el problema de la alimentación en pancreatitis. Todo el mundo con esta sonda bien lejos. Ahora, eso en el setting de pacientes sanos, ¿no es cierto? Y también la tripsina también es un medidor específico de la secreción pancreática, de qué rayos está pasando dentro de un páncreas y qué está pasando dentro de un páncreas enfermo. Y se comparó en el escenario pancreatitis, ¿no es cierto? Vamos a poner una sonda nasoenteral versus una sonda nasogástrica. Se dieron cuenta que no hubieron cambios en este escenario. Aquí hay 3 ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, ¿no es cierto? Un buen grupo de pacientes, y se dieron cuenta que la muerte, la aspiración traqueal, el dolor, la diarrea y también el alcance de los requerimientos nutricionales se alcanzan con todas las sondas, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario poner sondas nasoyunales o nasoenterales versus sondas nasogástricas. Aquí no puse ninguna diapo de esto, pero mención especial, uno podría decir en los pacientes que la inflamación pancreática obstruye la salida de alimento del estómago y produce mucho residuo gástrico, en los cuales uno podría plantear el uso de una sonda que bypasse el duodeno para evitar estos residuos, ¿ya? Sería como la indicación de uno podría decir, oye, pongámosle mejor una sonda nasoyunal a estos pacientes, los que tienen residuos altos. Ok, entonces, ¿qué decir? Que el páncreas puede no responder a la alimentación igual que la pancreatitis aguda, especialmente en pancreatitis necrotizante. Hay 7 metaanálisis que han comparado esto y no hay diferencia entre usar sonda nasogástrica versus sonda nasoenteral. Y la mayoría de las guías, la americana, la europea, la asiática, recomiendan cualquiera de las 2 sondas. La verdad, no prefieren ninguna sobre la otra. Y ojo con el vaciamiento gástrico, que pudiera ser una indicación de una sonda un poquito más allá. Entonces, el mensaje para ustedes, chiquillos, es como, pancreatitis no es sinónimo de sonda. Eso es súper importante, ¿no? Cuando tengan un paciente hospitalizado con pancreatitis, no estén así como locos buscándole sonda. Prueben la tolerancia, sobre todo si es leve, moderada la pancreatitis. Desafíen al paciente. No importa que el examen, el escáner se vea terrible. Prueben si el paciente puede alimentarse. Denle la oportunidad, especialmente si tiene hambre. ¿Ok? Ese es como el mensaje que quería transmitir con esto, ¿ya? Y la nutrición perimental suplementaria hay que dejarlo reservado para los pacientes que ya no hay cómo alimentarlos, porque si se dan cuenta, la nutrición parenteral está demostrado que hace que a los pacientes le vaya lejos peor, ¿ya? Solo lo utilizamos en pacientes que de verdad no hay otra forma de alimentar. Entonces, lo que uno desea cuando uno es chico es que le entreguen estas recetas de cocina, ¿no es cierto? Paciente con pancreatitis puede comer, que coma. ¿Tolera la comida? Perfecto. Si no tolera la comida, esperemos. 4 días, démosle una oportunidad, hidratación, mantengámoslo en ayuno, no nos volvamos locos con ponerle sonda, no nos volvamos locos con iniciar nutrición parenteral. Esperemos, ¿eh? Démosle 4 días y, como les dije al principio, hasta 7 días para ver qué pasa. Si nos va bien, bueno, nos va bien y bueno, empezamos a comer. Pero si nos va mal, le ponemos una sonda para alimentarlo. Si se ve de nuevo bueno para comer, hemos visto, ¿no es cierto?, pacientes que tienen sonda y que están comiendo al mismo tiempo, logrando requerimientos apropiados, sacarle la sonda, bueno, ahí que siga comiendo. Y por supuesto, en los pacientes que no se puede comer, hay que ponerle una sonda para que coma, ¿ya? Por sedación, porque están intubados, etcétera, etcétera. Está muy grave. Vamos a los antibióticos, entonces, la parte buena de los antibióticos, ¿ya? Entonces, pensar un poco, ¿por qué estamos preocupados de que los pacientes tengan una infección en la pancreatitis? Pues los pacientes con pancreatitis no se ven bien, sobre todo los que están con pancreatitis más severa, ¿no es cierto? Y siempre, leucocitosis, fiebre, taquicardia, pueden estar hipotensos, y uno dice, ok, aquí hay un bicho, ¿no es cierto? Tiene sepsis, el paciente tiene sepsis, ¿no? Se ve mal, se ve infectado. Pero hay que entender que inicialmente la pancreatitis es un proceso aséptico, ¿eh? No hay bichos todavía, no pasa nada. Por lo tanto, no confundir SIRS con sepsis, ¿ya?
Y esa es la razón de por qué muchas veces se dan ganas de dejarle antibióticos a estos pacientes. Ahora, todos los análisis han mostrado que los antibióticos profilácticos, es decir, esto, mira, al principio se hacía de esta forma, dejémosle antibióticos a los pacientes para que no se vayan a infectar, para que no vayan a tener una infección sobre su necrosis. Y la verdad que no tienen efecto, incluso empeoran la mortalidad, la tasa de necrosis infectada, la tasa de otras infecciones, la necesidad de intervención quirúrgica y la infección por hongos, ¿ya? Por lo tanto, no hay un rol para los antibióticos profilácticos en la pancreatitis. No existe ese rol, ¿bien? Pero ¿cuándo necesitamos antibióticos en la pancreatitis? Miren, como ven, aquí hay dos jivas inflamatorias. Hay una primera jiba inflamatoria, que es la autodigestión del páncreas con el CIRS, ¿no es cierto? Después se va mejorando. Y después puede haber una segunda jiba inflamatoria, que es después de la primera semana, como un camellito, ¿no es cierto? Que después de la primera semana puede ocurrir o no, sobre todo en pancreatitis severa, donde puede ocurrir la infección, ¿ya? Entonces, importante que no necesitamos los antibióticos en pancreatitis aguda leve en fase inicial. Hay que reconocer la diferencia entre el CIRS en la pancreatitis aguda temprana. Inicialmente esto es un proceso estéril, aséptico. Y hay una translocación retrasada de bacterias, que es un fenómeno tardío, que hay que sospecharlo después de la primera semana. Por eso esta clasificación de pancreatitis inicial y tardía, porque al principio en la pancreatitis temprana no hay infección y después hay que empezar a sospecharla. Hay que sospecharla cuando hay fiebre o el paciente se ve séptico o se ve mal, ¿no es cierto?, después del séptimo hasta el 14 día. Y importante que los antibióticos profilácticos hacen que hagamos una selección de germen y que esta infección que se podría venir en el futuro sea por organismos resistentes, ¿ya? Por lo tanto, esto se siente cuando uno tiene un paciente con una pancreatitis grave, que el paciente está con fiebre, con parámetros inflamatorios altos, no se ve muy bien, y uno está esperando, con ganas de tener la tranquilidad de tener cobertura antibiótica, pero uno debe esperar porque entiende que no es un proceso infeccioso lo que pasa al principio, ¿ok? Bien, esto nos va a marear aún más, pero como les comentaba, la pancreatitis cuando es edematosa, al principio lo que se puede ver son colecciones de líquido inicialmente, y posteriormente, de las 4 semanas, se pueden observar los pseudoquistes donde hay un fluido homogéneo rodeado por una pared, y esto es el blister, acuérdense de la ampollita de los deditos, es un proceso aséptico. Después de esto, cuando hay necrosis, al principio hay colecciones necróticas agudas que después se amurallan y forman la necrosis amurallada, que es la que más potencial infeccioso presenta, ¿ya? Así que el pseudoquiste, como les muestro, es una complicación tardía donde es líquido homogéneo encapsulado y sugiere fluido y habitualmente resuelve solito. Y la necrosis amurallada se forma a partir de la pancreatitis necrotizante, está encapsulado y tiene contenido heterogéneo, y esta es la que nos preocupa porque puede ser necesaria mayores intervenciones, ¿ya? Esto ya es manejo mucho más especializado. La necrosis infectada se puede manejar solo con antibióticos, y el manejo invasivo de las colecciones por infección, dolor o incapacidad de alimentarse puede ser necesario, y aquí requiere participación de radiología intervencional y endoscopía terapéutica. Solo mencionarle que existen técnicas mínimamente invasivas, ¿bien? Donde la necrosectomía endoscópica va mejor que la quirúrgica, y donde también las terapias como escalonada de a poco, aquí lo puse, ¿no es cierto?, pasito a pasito, le va mucho mejor que a las terapias agresivas iniciales, ¿ya? Eso, o sea, tratar de ser lo menos invasivo posible y ser de forma escalonada. Todo parece demostrar, incluso en la cirugía, que esperar en la pancreatitis, esperar para abrir un paciente con pancreatitis y hacerle intervenciones, parece dar mejores resultados. Si se fijan, la mortalidad en necrosectomía precoz versus esperar 12 días, es bastante mejor esperar.
ir enfriando al paciente, ¿ya? Y lo último, con el tratamiento de la patología biliar concomitante, ¿no es cierto? La vesícula produce cálculos que pueden obstruir el flujo de salida del páncreas produciendo pancreatitis. El típico monito que lo representa, está muy, muy bonito, encuentro que la vesícula dándole las piedritas al conducto biliar y finalmente el páncreas inflamándose por esto. Y hay distintos metaanálisis que muestran cosas interesantes. Cuando siempre sospechen en pancreatitis que la causa sea los cálculos biliares por una cosa de probabilidad. Si ustedes tuvieran un paciente en SAR y no saben nada del paciente y el profe le preguntara ¿por qué le pasó la pancreatitis? Y ustedes dijeran por cálculos biliares, capaz que le achunten. En el fondo tienen alta probabilidad solamente porque en Chile es como el 70% de las causas. Y si dijeran por cálculos biliares o alcohol, casi seguro que le achuntan. En el fondo. Entonces, por probabilidad siempre hay que pensarlo, pero cuando hay alteración del perfil hepático, especialmente de la GPT, y esta es elevada, tiene una alta especificidad, pero no es tan sensible. No hay que olvidar que un 10% de las pancreatitis biliares tienen un perfil hepático totalmente normal. La mayoría de esos sí tienen alguna alteración, y siempre hay que considerar en ausencia de otras causas la etiología biliar, como les digo, por un tema de probabilidades. ¿Ya? Ojalá se vea este video, que es un poco explicarle de qué se trata la colangiopancreatitis. El endoscopio de la CPRE se introduce en la boca, pasa a través del esófago, hacia el interior del estómago y el duodeno. Se insufla aire para distender el duodeno y permitir la visualización. Una vez que el endoscopio está en el duodeno, se localiza la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Un cable guía y un catéter se insertan a través de la abertura de la papila para obtener acceso al conducto pancreático o biliar, dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste que se inyecta a través del catéter, se coloca una cánula en el conducto deseado para que el médico identifique el problema y proporcione tratamiento. Si se identifica un cálculo en el páncreas o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo esfínter dentro de la papila mayor. Esto se denomina esfínterotomía. El cálculo se extrae empujándolo hacia fuera del conducto y hacia el intestino delgado mediante un globo que barre y limpia el conducto. Luego se elimina de forma segura en las heces. Eso, no, ojalá se haya escuchado, no sé si se escuchó. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos esta técnica, a ver, déjenme ver si se... Bueno, si no, después el video los van a tener, así que no se preocupen. ¿Ya? Miren, cuando hacemos la ERCP o la CEPRE, ¿ya? Lo mismo. Siempre hay que hacerlo cuando hay colangitis aguda. Parece que la colangitis aguda es cuando hay fiebre, dolor, ictericia, y se habla, eso es la triada de Charcot para ya los clásicos, por supuesto con pruebas hepáticas e imágenes de obstrucción. Y después está la penta de Reynolds, que es cuando a estas tres se le agrega compromiso de conciencia y shock cuando está la escoba. ¿Ya? Por lo tanto, la ERCP en estos pacientes es necesaria rápido, ojalá antes de las 24 horas, o en las primeras 24 horas. Y también se puede utilizar cuando hay obstrucción biliar persistente independiente de la gravedad, ya que está demostrado que esto disminuye las complicaciones sin afectar la mortalidad. Lo que es importante es que también los mensajes de que no hay que hacer. Como les dije, pancreatitis no es sinónimo de sonda nasogástrica, también pancreatitis biliar no es sinónimo de ERCP. No es rutinaria la ERCP en los pacientes que tienen cálculos biliares. Cuando hay obstrucción, ictericia obstructiva, y cuando hay colangitis sí que la requiere, pero en otros escenarios no. ¿Bien? Y esto es, claro, se ve muy bonito en el monito, pero esta es la papila, es un GIF que les puse ahí.
donde le pusieron una prótesis y ven el pus saliendo por esta prótesis biliar, para poder tratar la colangitis. Eso. Y la otra pregunta es, bueno, si el paciente tiene la vesícula llena de piedra, ¿lo operamos al tiro? ¿Lo operamos después? ¿Cuándo es mejor? Y la verdad que esto está bien explorado. Como ven acá, se habló de una colecistectomía de intervalo que ni siquiera es muy lejos, es como el paciente se va de alta y al mes se le realiza la colecistectomía, y si le hacemos la colecistectomía, si le sacamos la vesícula, en el momento de la hospitalización por pancreatitis. Y no cabe duda que es mejor hacerlo en la misma hospitalización, que el paciente se vaya para su casa sin vesícula, salvo excepciones, por supuesto, pero en líneas generales, esa es la idea, que los pacientes se vayan operados después de una pancreatitis biliar. Y también, como ven acá, la pancreatitis recurrente también es mucho menor cuando se hace la colecistectomía. Y si bien otras cosas no tienen P significativas, lo que sí, la sintomatología, los cólicos en el periodo de espera de la cirugía son bastante menores en el grupo que se va sin vesícula. Por lo tanto, colecistectomía en esa misma hospitalización. ¿Y qué decirles así como mensajes finales? La pancreatitis aguda es un problema bien común y que es un problema local que puede traer secuelas sistémicas. Respecto al tratamiento, denle fluidos rápidos, denle Ringer, denle dieta a los pacientes, háganlos comer cada vez que se pueda. La alimentación enteral, utilicen la sonda nasogástrica sin darse muchas vueltas, y no hay ningún rol para iniciar antibióticos a los pacientes. Si los pacientes llevan un día hospitalizados y su colega de al lado que recibe el turno les dejó antibióticos y no hay una buena razón, quítele los antibióticos, porque va a sacar adelante ese paciente y le va a ayudar. Ya que lo van a ver en su práctica, van a ver que los pacientes, los colegas dejan antibióticos cuando uno, sobre todo cuando somos más chicos, les dejan antibióticos porque ven a los pacientes como con PCR alta, febriles, no se ven bien, y la gente dice hay que dejarle antibióticos a estos pacientes porque parece que está infectado. No le deje antibióticos a esos pacientes, porque si lleva 2 días de pancreatitis no está infectado, al menos que tenga otra causa alternativa, ¿ya? Hágale colecistectomía a los pacientes antes que se vayan para la casa, pídale la evaluación por cirujano, y no le pida ir CIPI a todo el mundo, no es necesario, los que tengan cálculos, y cuando tengamos problemas graves hay que llevar a otro centro, y que sea un tratamiento escalón, o sea, en un centro que tenga radiología intervencional, que tenga endoscopía terapéutica, y siempre, como dice el filósofo Fonsi, ¿no es cierto? Pasito a pasito, suave, suavecito. Terapia escalonada, de a poco, ir de menos a más. Es la mejor. Eso, chiquillos. Ojalá les haya servido. Voy para afuera de esto. Voy a dejar de compartir. Para acá. Ahí está. ¿Dónde está el chat acá? Doctor, disculpe, tengo una duda. Sí. Cuéntame, Mayra, si hay dudas. Pregúntame. Es que no me quedó claro lo de los AINES convencionales, si se usaban o no al final. Mira, la verdad no es tan recomendado el uso de AINES, no está recomendado, ¿ya? Las guías clínicas no lo recomiendan por esto de que producen mayor tasa, o sea, pudieran teóricamente producir más disfunción renal, ¿no es cierto? Y eso, finalmente, la disfunción renal es algo que marca muy mal pronóstico en la pancreatitis de las cosas. Si uno pudiera elegir como un examen para la pancreatitis aguda, uno elegiría el nitrógeno ureico, porque los nitrógenos ureicos altos claramente se relacionan con mala evolución de pancreatitis. Y basado en esta teoría, que es cierto, en el fondo los AINES producen aumento de la disfunción renal, uno no prefiere ese grupo farmacológico sobre otro. Pero en esta era de medicina basada en la evidencia, que esto se haya explorado en estudios de buena calidad, como aleatorizados, randomizados, multicéntricos, la verdad no se ha hecho. Y hemos preferido los opioides. Ahora,
esa es la verdad, eso es lo que uno debiera decir. Eso es lo que se debiera hacer. Pero como te digo, hay pancreatitis y en la práctica clínica uno y otras personas también pueden utilizar AINES, aunque no tiene una evidencia súper alta, ¿se entiende? ¿No? La respuesta es como no hay que usar AINES, pero caso a caso uno podría evaluarlo. Eso. Y o sea, yo diría que hay estudios que han explorado el metamizol, chiquititos lo han explorado, pero suficientes como para darle una oportunidad. El metamizol es un fármaco que yo en mi práctica clínica uso, los españoles también lo usan, pero claro, no hay un aval en guías clínicas, como que uno quisiera que la guía asiática, la guía europea dijera use metamizol. No, eso no ocurre, pero se puede usar. Y el paracetamol, nunca olvidar el paracetamol. El paracetamol ayuda muchísimo. Claro, mira, esa es una muy buena pregunta, María. Porque efectivamente esa es una de las razones de por qué no hacemos escáner precozmente. Porque efectivamente casi todas las pancreatitis inician de forma edematosa y no necrosan de inmediato, porque la necrosis es un proceso que lleva tiempo. Por lo tanto, muchas veces si uno le hace un escáner al ingreso al paciente, todas las pancreatitis van a ser edematosas, ¿ya? Por lo tanto, uno hace el escáner después, al menos después del tercer día, ojalá al séptimo día, para ver si hay algún problema. Sí, mira, lo que se recomienda ahora es Ringer. Como líneas generales, Ringer. Siempre, mira, para estudios hay de todo, porque es un tema bien apasionante, que es un tema donde hay mucha investigación. Y por supuesto que hay estudios que han sido disímiles, que pueden apoyar el salino sobre el Ringer, pero el consenso general, o la mayoría de las guías, hablan de que usemos Ringer. Por esto de que, de hecho, hay estudios que han explorado utilizar Ringer sin lactato. El lactato es un buffer, es un buffer que disminuye la acidez. Entonces, un estudio hizo que a el Ringer le sacaran el lactato, que era Ringer solo y luego era Ringer lactato. Y el Ringer solo es igual que el sodio, que la solución fisiológica. Y además, la solución, comillas, fisiológica, esperemos un poquito. La solución, comillas, fisiológica también aumenta la acidosis. En algunos está demostrado que es una solución que puede aumentar la acidosis por distintos motivos. Eso, pero sí, la recomendación, usar siempre Ringer lactato. Uno quisiera que le dijeran en sencillo, sí, use siempre Ringer lactato. Lo otro, doctora, a mí no me quedó claro el tratamiento de la pancreatitis necrotizante. ¿Tiene la misma base de volumen, analgesia, nutrición? Sí, la pancreatitis necrotizante se trata igual, ¿ya? Lo que pasa es que la pancreatitis necrotizante, el gran mensaje es que tiene una evolución más tórpida, es probable que vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Y hay que estar atento, en el fondo, más encima de este paciente, pero el tratamiento es el mismo, no hay cambio en el tratamiento. Y tener pancreatitis necrotizante no es sinónimo de no darle alimentación al paciente o de ponerle una sonda, ¿ya? Igual hay que probar si el paciente tolera. ¿Bien? Les quedó el pasito a pasito. Está bueno. Ya no entiendo la pregunta. ¿Qué hay que intentar antes de la IRCP? No, pues son temas distintos. Quizás es confundente lo que les dije. Miren, al principio cuando voy a tratar de separar las aguas. Miren, una cosa es esto de la IRCP, que la IRCP es un procedimiento endoscópico, no quirúrgico, o sea, al menos no quirúrgico tradicionalmente, donde lo que hacemos es drenar la vía biliar.
Eso es lo que se busca, sacar los cálculos y drenar si hay pus en la colangitis, drenar la vía biliar. Y esto se hace en la colangitis, un poco más complicado y es motivo de discusión en casos complejos, etc. Pero cuando hay colangitis hay que hacer un ERCP para drenar la vía biliar. Y cuando hay cálculos que producen ictericia obstructiva, sacar los cálculos para resolver esta ictericia obstructiva. Pero ese no tiene nada que ver con pancreatitis necrotizante. Tiene que ver con la pancreatitis de origen biliar, que puede o no ser necrotizante. Son temas distintos, a veces uno los confunde al principio, ¿ya? Y otra cosa es que una pancreatitis de cualquier etiología, biliar o no biliar, tenga necrosis amurallada, especialmente, y que requiera de drenaje de esa necrosis. Ese drenaje se hace a través de distintas vías. Se puede hacer por vía quirúrgica, se puede hacer por vía endoscópica, pero no es una ERCP, es una endoscopía que permite drenar. Habitualmente se hace un hoyito en el estómago y se drena por vía endoscópica, se saca la necrosis a través del estómago. También se puede hacer tecnologías por radiología intervencional, o sea, intervenciones quiero decir por radiología intervencional, y eso va con el objetivo de drenar la necrosis del páncreas, que no es una ERCP. Disculpen, ya hija, gracias, voy al tiro, espera un poquito. Eso, pero son dos temas distintos. No, a mí me encanta dar clases, así que nada, sí, también nos llamaron a almorzar a todos. Eso, pero no sé si entienden, no confundir, al principio cuesta un poco ponerse en los escenarios, pero un escenario es como pancreatitis de origen biliar, tengo piedras en la vesícula y estas piedras están tapando el conducto biliar y hay que sacarlas, eso. Y otra cosa es que la pancreatitis evolucione en cualquier segmento del páncreas, puede ser incluso de la cola, del segmento medio de la cabeza, haya una necrosis que se amuralló, en el fondo es una pelota de pus y detritus y material feo, que hay que sacar de alguna forma, y hay distintas técnicas, y en ese sentido las técnicas menos invasivas y los esquemas de tratar de retrasar esta intervención lo más posible, siempre que se pueda, va mejor que ser muy agresivo. Eso es el pasito a pasito. Exacto. Claro, pero acuérdense, con respecto a esa aseveración, la colistectomía hay que hacerla ojalá antes que el paciente se vaya para la casa, y la ERCP está reservada no para todas las pancreatitis de origen biliar, como dijiste tú acá, que curse con colangitis. Esa declaración, Gabriela, es correcta. Eso que estás diciendo. Entonces, una pancreatitis de origen biliar que curse con colangitis, ¿hay que hacer ERCP y luego colistectomía? Sí, exactamente. Es una buena manera de resumirlo. Claro, o sea, con respecto a esa pregunta que le han hecho hartas veces, el manejo, ojo, mira, el manejo de una pancreatitis, acuérdense que la pancreatitis necrotizante nos vamos a enterar que es necrotizante no al tiro, o sea, probablemente no vamos a saber que es necrotizante porque no tenemos un escáner al principio, entonces tenemos una pancreatitis. Vamos a saber si es intersticial o necrotizante cuando hagamos un escáner, después, al tercer día, al séptimo día, ¿ok? Y ahí vamos a decir, mira, ¿tiene necrosis o no tiene necrosis? ¿Ya? Por lo tanto, el manejo inicial, entiéndase, hidratación, alimentación, sonda o no sonda, va a ser sin esta información, sin saber si es necrotizante o no, ¿ya? Por lo tanto, el manejo médico va a ser el mismo, ¿bien? Sí, eso. Y con respecto a lo de Victoria, no sé si se entiende. Eso es la pregunta de la Victoria, ¿ya? Esperemos un poquito, se me están llenando eso, ¿ya? Y cuando haya necrosis, bueno, hay que discutir si lo drenamos o no. Con respecto a lo de Constance, esperemos un poquito. Doctor, lo último, ¿en qué momento se inicia la alimentación? Mira, sí, cuando el paciente tiene hambre, muchas veces antes que el paciente se le pasa el dolor, uno pudiera ver si tolera la alimentación. Cuando habla de darle una oportunidad de nutrición, se refiere a la nutrición oral, claro, exacto. O sea, siempre tratar de alimentar al paciente. Eso. Más o menos, claro. 4 días más, lo que dice Gabriela. Los 4 días, supongo que es lo que te refieres a... No sé qué me estás preguntando, 4 días. No, mira, Gabriela, eso es importante.
no todo acuérdense que no esto de a los 4 días intentar alimentación, no. Yo tengo pacientes que ingresan con pancreatitis leve y los dejo alimentándose al tiro. Como inician ahora sí. Le di analgesia, la urgencia lo tienen en ayuno un rato, le pasaron analgesia, el paciente se siente mejor, tiene hambre, quiero comer, lo alimento. Al tiro, día 1 le estoy dando comida. ¿Ya? No es necesario hacerlo esperar. Sí, la idea siempre es hacer un escáner en algún momento de la evolución. Depende de cada paciente. ¿Eh? Ya, chiquillas, que estén muy, muy bien. Les pido nomás que me manden la clase para poder subirla. Un abrazo. Chao, chao.